terapeuta individual y de grupo, especialista en terapias breves, en liderazgo, en coordinación, en psicoterapia grupal, tiene formación en las denominadas nuevas ciencias de la conducta, la terapia conductual, análisis transaccional, Gestalt, programación neurolingüística, enfoque multimodal, etcétera. Y posee obviamente una experiencia en todo lo que es la dirección empresarial, ¿no? Y es el creador de 3 innovadoras técnicas de transformación personal positiva: la limpieza total y recuperación de fuerzas, la liberación y el quiero esencial. Y la verdad que uno por allí, en la vida permanentemente, en la cotidianeidad, en las 24 horas de nuestro día, siempre, más allá de la actividad que uno realice, más allá de los lazos afectivos que uno enhebre en el hecho cotidiano con su familia, con sus amigos, con sus parejas, etcétera, etcétera, siempre busca la felicidad, busca estar bien, busca estar bien desde el eje, desde el equilibrio, buscar estar bien desde el adentro y desde el afuera. Y la verdad que cuando yo veo y tengo en mis manos las 3 técnicas para ser feliz, bueno, bienvenido, y vamos a charlar obviamente con el creador, con el autor. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, el título es realmente, invita a leer, invita a pensar, invita a reflexionar. Contanos un poquito, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trabajo? Primero, para que la audiencia de Radio del Plata se vaya situando, ¿no? Todo lo que fue el de todo este trabajo y cómo llegamos, obviamente, a esto, ¿no? Seguro. Sí, en realidad, bueno, recién se lo comentaba a Celeste, ¿no? Creé las técnicas en base a la experiencia clínica, y después que las creé dije, bueno, qué lindo poder darle un formato de libro y además relacionarlo con otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia clínica de la que nos contás? A ver. Y con los pacientes en el consultorio, bueno, ya hace 15 años, ¿no? que estoy ejerciendo, y bueno, hubo en determinadas situaciones, aplicando todas las otras técnicas que aprendí, vos leíste recién las distintas corrientes psicológicas, ¿no? Entonces, intuitivamente y después viendo respuesta a determinadas otras técnicas en los pacientes, y vi los caminos, ¿no? Para dónde poder encarar y echar el ojo para darle realmente una solución a las personas, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Habitualmente había libros de autoayuda o de psicología mismo que te ofrecen la arenga clásica, que está bueno, mensajes positivos, te invitan a pensar y a vivir de otra forma, o tenés lo otro, que son un montón de técnicas, casi una técnica por cada situación de vida que querés resolver. Entonces encontrás esos 2 polos y después prácticamente en la clínica y en la vida también personal, ¿no? Vos querés afrontar alguna situación y ninguno de los 2 polos te sirve muchas veces. Entonces, acá con 3 técnicas, prácticamente en el día a día, en el consultorio, en la experiencia clínica, hace años ya, las vengo aplicando y se logra realmente resultados que yo a veces lo menciono, me sorprende gratamente. Jorge, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con la psicología en sí, para entender un poco el trabajo, especialmente porque mucha gente recurre, obviamente, a la terapia con una necesidad particular y especial. Mucha otra gente todavía se muestra en la cotidianeidad, se muestra como escéptica y dice, no, yo realmente no me interesa recurrir a la psicología, no me sentaría a hablar con otra persona de mí, y no entiendo hasta el por qué existe este tipo de situación de el diálogo del profesional con el paciente, ¿no? ¿Cómo crees se da el momento, en qué momento, en esta experiencia tuya, ¿no? Decide una persona recurrir a la consulta terapéutica? Ah, está perfecto. Que es distinto decir la ayuda terapéutica, porque es otro tema, la consulta. Sí, si ya la persona está, por un lado, liberada del preconcepto que vas a ir a una terapia porque estás loco nada más, eso ya ayuda y favorece, ¿no? a lo que decís vos, la consulta. Pero en general, bueno, lo que ocurre es que cuando uno se encuentra frente a una crisis, o no solo una crisis, sino algo que quiere resolver o lograr en la vida de uno, obviamente la felicidad engloba todo, prácticamente. Seguro. Ahí es el momento que se toma esa decisión de ir y asistir a un psicólogo. Ahora, para un minuto aquí y después vamos a entrar obviamente en las técnicas de la felicidad. En este momento
yo sé que a esta hora tanta gente escucha la radio en distintas situaciones, hay gente que está en el auto, hay gente que está en su casa, hay gente que está acompañada, hay gente que está sola, con distintas sensaciones, con distintos estados de ánimo, con distintos momentos de la vida, etcétera, etcétera. ¿Cuándo alguien, crees, puede definir tengo una crisis? Porque digo, ¿cómo puede la persona entender que está pasando por una situación a la cual le puede dar el rótulo de crisis como para decir, bueno, a ver, voy a recurrir a un profesional? En realidad es esa situación que te sentís realmente mal y ves que intentás y no la puedes resolver. Entonces, cuando te encontrás en ese estado, que también se dice muchas veces, bueno, crisis es oportunidad, claro, porque, es decir, seguro, lo que te permite es, si vos te permitís resolverla, obviamente tenés la oportunidad de un cambio de vida en general sustancial. Pero en realidad no es más que eso, es una situación particular que uno choca, como si chocara contra una pared y dice, bueno, pará, yo sigo chocando, intento por acá, intento por allá y sigo chocando con la pared. Bueno, ayúdenme. Si gratamente la persona se permite la ayuda, que ese es un punto más que importante, ¿no? Tomar esa decisión de decir, bueno, claro. Que, ojo, es un acto de valentía, porque muchas veces, pedir ayuda, está también este preconcepto de quedo enganchado a una persona o después me debo el favor, o este preconcepto de los psicólogos que te mantienen de por vida en terapia. Entonces vos decís, pero llega un momento donde, como nuestra tendencia, y acá me adelanto un poquito a lo que es el tema de la felicidad, ¿no? Yo estoy convencido que nuestra tendencia humana es justamente vivir la felicidad, pero en forma natural. Entonces, llega un momento que la mayoría de las personas frente a una crisis va a pedir ayuda si no lo puede resolver solo. Y acá es importante también aclarar el caso del rol del psicólogo, porque lamentablemente algunos psicólogos también se paran desde un lugar erróneo, que es la de dar una solución a la gente. Y en realidad es facilitarles que ellos con sus recursos, claro, las herramientas, y nosotros con nuestros recursos, claro. Pero en este facilitarle fundamentalmente, y ahí es donde es la raíz del libro, es facilitarle que se saquen la tierra de encima, que nos saquemos la tierra de encima. Y me incluyo porque diariamente yo aplico las técnicas para sacarme tierra de encima. ¿Y qué es la tierra de encima? Esos pensamientos negativos habituales, que a veces son conscientes o inconscientes. Nos damos cuenta o no. A eso me refiero consciente o inconsciente. Seguro, claro. Y por lo general, esos pensamientos negativos habituales, creencias erróneas, mandatos, toda esa tierra, no se le suele dar mucha importancia como causa de un montón de situaciones de crisis. Y justamente es la clave y la solución poder limpiarse de todo eso, transformar todos esos pensamientos negativos habituales y que simplemente nuestra energía, nuestro espíritu se exprese y así poder vivir lo que realmente queremos. Seguro. En realidad, uno entiende a la vida como imperfecta y justamente en ese péndulo del más y el menos existe nuestra vida de todos los días. Nos pasan cosas positivas, nos pasan cosas negativas y justamente la vida es eso, ¿no? Totalmente. Es el aprendizaje, es el tratar de potenciar esos momentos realmente de alegría que uno tiene, el tratar de entender cuando hay situaciones que son adversas, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay mentes obviamente mucho más entrenadas que otras para poder manejarse en la vida de una forma determinada, y hay mentes que obviamente están mucho más sueltas y que están mucho más ávidas a que ingresen estímulos negativos y hasta que generar los famosos ataques de pánico, todo lo que tantísimas seguramente tantísimas veces has podido ver en tu consulta con pacientes, ¿no? Sí, y lamentablemente en forma muy cotidiana, ¿no? Todos los trastornos por estrés, ataque de pánico, depresión, pero lo importante es que tiene solución. Vos recién mencionaste algo más que importante, decías, tienen más entrenada la mente, ¿no? Sí, hay personas que la tienen sumamente entrenada, pero yo diría que es clave mencionar, tienen la mente más limpia. Porque a veces se confunde, uno dice, yo quiero crecer en la vida, ¿no? O quiero un desarrollo personal, que está bueno, pero a veces eso se confunde con una falta o con una enfermedad, y en realidad acá el camino es exactamente al revés.
Es limpiarnos de todo de la tierra que tenemos, de los pensamientos negativos habituales, las energías feas, limpiarnos de eso y después ya estamos completos. Ojo, parece un concepto muy simple, pero te cambia absolutamente cómo vos encarás la vida y cómo encarás inclusive también un proceso terapéutico. Yo hablando ahora de mi rol como psicólogo, claro. Y también, a ver, uno como paciente va al psicólogo y si encara también la consulta desde ese lado, parándose desde ese lugar, que no es que yo me tengo que entrenar o tengo que en realidad aprender algo, que obviamente siempre tenemos que aprender cosas, pero fundamentalmente mi eje es limpiarme todo eso negativo. Bueno, ya tenés una relación donde el psicólogo baja, no es un dios y es un facilitador. Jorge, antes de charlar, estoy charlando con Jorge Marcelo Siley, autor de las 3 técnicas para ser feliz. A ver, aprovéchenlo, digo, desde el punto de vista auditivo, reparen en cada palabrita, en cada concepto, porque la verdad que está muy bueno que uno pueda en esta tarde, y especialmente en el sábado, digo, donde uno tiene tal vez un poco la apertura mental, auditiva y espiritual un poco menos contaminada de todo lo que vivimos en el día a día semanal, digo, escuchar y aprender, ¿no? Jorge, antes de hablar del libro, sé que te quiero preguntar, ¿qué te motivó a ser psicólogo? ¿Y cuándo decidiste serlo y por qué? Qué bueno. Fue todo un camino. En realidad, a los 16 años me empezaron a gustar muchísimo los temas de metafísica, del hombre, la mente, y a partir de ahí yo estaba en la escuela técnica en esa época. De hecho, me recibí como técnico en telecomunicaciones y después, como era el prototipo del ingeniero perfecto, hice 3 años de ingeniería también, pero estaba en plena crisis desde ese momento, desde más o menos los 16 hasta que decidí seguir psicología, esa crisis, ¿no?, de lo que debía y supuestamente tenía aptitud con lo que me gustaba. Y bueno, pero fundamentalmente la intención de seguir psicología fue para ayudar a las personas, ¿no? Esa, si decimos, es la motivación primordial. Uh-huh. Mirá qué bueno, ¿no? Y te llevó después, cuando estabas en la carrera, ¿cómo te ibas motivando, ¿no? Para... Bueno, los primeros 6 meses a ver. De la carrera de psicología, imagínate, venía de ingeniería. Cambio, ¿no? Importantísimo, ¿no? 6 meses de psicología. Claro. Estuve por dejar. La carrera la estuve por dejar. Mirá vos. No entendía nada. Eran conceptos totalmente distintos. Yo estaba acostumbrado a la práctica, a la matemática, a máximo leer 2 carillas de una hoja y de repente me venían con libros, puntos de vista, formas de vida distintas. Claro. Y dije, bueno, hasta que me animé a presentarme a los parciales con media claridad sobre los temas y bueno, ahí fui metiéndome y animándome hasta entrar en sintonía con todo. Me parece bárbaro. Breve pausita, Está Jorge Marcelo Siley y enseguida charlamos sobre las 3 técnicas para ser feliz, metodología y autoaplicación, vivir libre, vivir en plenitud y, como dice Jorge aquí en vivo en los estudios de Radio del Plata, sacarse la tierra. Así que aprovechemos hoy para sacarnos esa tierra interior, mental, corporal. Vamos, fuera. ¿Cómo llegaste al libro? ¿Cómo lo fuiste generando? Porque aparte a mí me place cuando el escritor puede contar cómo se va desarrollando la trama, la matriz para llegar al producto final, ¿no? Bárbaro. Bueno, como te dije antes, primero establecí bien las 3 técnicas, ¿no? Estaba bien clarito. Y después cuando dije, bueno, le quiero dar el formato, ahí empecé a volcar, sinceramente, toda mi experiencia personal, pero no solo la clínica, sino un montón de otras vivencias. Seguro. Por ejemplo, en el primer capítulo, que es El mundo del no, ahí es un recorrido por todos esos no que no solo obviamente vi en mí, sino en otras personas, y uno puede identificarse con todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, es importante primero que nos podamos identificar. Ahí me metí a redactar todo El mundo del no, y después vinieron las técnicas, ensamblé las técnicas y finalmente terminé con una historia que tiene un 80% de mi historia, obviamente asociado con todo esto, pero tardé un año en escribirlo, pero es la consecuencia de más allá de la profesión, repito nuevamente, de los años del ejercicio de esto,
sino que es de la vida. Seguro. Porque antes de experiencias de todo, ¿no? Jorge, ¿cuándo crees alguien puede sentir que su momento, el que está viviendo en ese instante, se puede denominar como feliz? O simplemente se puede disfrutar después de. ¿Cómo logramos esa unión del análisis de la instantaneidad o de lo que pasó anteriormente? Porque uno dice, bueno, a ver, cuando uno está disfrutando de algo muy lindo, lo está viviendo, pero después viene el análisis, ¿viste? De un buen viaje, de un buen paisaje, de un buen encuentro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, está bárbaro porque... Es un poco loca mi pregunta, no importa. Pero sí, bárbaro, genial. Porque sí, es la pregunta cotidiana y que muchas personas hacen. Uh-huh. Pero mismo casi la respondiste. Vos planteaste momentos de felicidad y después lo que considero que está el estado de felicidad. Es decir, el ser realmente felices para mí es sentirnos plenos y realmente bien, pero en forma sostenida. Entonces, vos puedes tener el momento de felicidad, después le haces el análisis correspondiente, pero bueno, ese fue un momento de felicidad. Ahora, para mí, la verdadera felicidad es la continuidad de ese estado, al menos lo máximo posible. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? También lo mencionaste al principio, no sé si lo recordás cuando ingresé, es que nos estamos sintiendo realmente bien y plenos. Jorge, consulta, ¿hay gente que en la realidad padece la felicidad, pero no la disfruta? Es decir, que vos lo ves, la gente que lo ve de afuera dice, vos sos un tipo que sos feliz, tenés todo para ser feliz, y te veo mal. Bueno, esa pregunta es la pregunta del millón. Porque, ¿cuántos casos? Hasta uno mismo, tantas veces, a mí me lo han dicho, pero ¿por qué estás mal? Sí. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros las personas? Uh-huh. Nuestra mente no es que es mala, pero se acostumbra a veces a estar mal. Uh-huh. Entonces, te sentís mal a pesar de que el entorno, no sé, estás bien económicamente, estás en pareja, con la persona que querés, todo lo demás, y decís, claro. Y hay veces, bueno, hasta en el caso de las parejas se nota muchísimo un éxito profesional, Claro. o lo que se ocurra, es linda la situación, y la persona se pone mal. Uh-huh. O a veces le agarra, en un caso extremo, por ejemplo, un ataque de pánico. Claro. Y decís, pero si... Ante tanto bien, ante tanto éxito y ante tanto... Sí. O a veces no tanto, Uh-huh. aunque sea un poquito, pero Claro, si la claro. cabeza, la mente no está acostumbrada, porque está más acostumbrada a las sensaciones que le generan los pensamientos negativos Sí, habituales, claro. ahí se asusta. No Entonces, disfruto la felicidad. Exactamente, por eso, aunque parece muy simple el concepto de la felicidad, que es sentirnos bien y plenos sostenidamente, o aunque sea un momento de esa linda sensación, realmente hacemos todas las personas, hacemos las cosas, pero ¿para qué? Para sentirnos de una forma determinada. Uh-huh. Entonces siempre estamos tendiendo hacia la felicidad. Es decir, a ver, hago una pregunta, ¿para qué trabajo? Está bien, para comer, bueno, pero ¿para qué querés comer? ¿O para qué querés estar en pareja? Uh-huh. Hagámoslo al revés, que siempre se vea la pareja como un fin, Uh-huh. en vez de como un medio o un encuentro para sentirse bien. Pero ¿para qué querés ese auto? Vamos a un ejemplo más burdo. Y no, porque me gusta. Ya empezamos a hablar otra vez de los gustos, por ende de las sensaciones. Hay un cuentito de Anthony de Melo, del libro, creo que se llama El canto del pájaro, se llama El pescador satisfecho. Ajá. Muy cortito. Es un libro para recomendar porque tiene historias muy cortitas y lindas. En ese cuentito, por ejemplo, se puede en pocas líneas leer esto. Entonces, tener en cuenta que uno muchas veces hace un montón de cosas, ¿no? ¿Para qué? Al final del camino, ¿qué encontramos? Llegamos a sentirnos de determinada manera. ¿Para qué querés dinero? Para tener mujeres, para esto, lo otro, salir de fiesta, en mi casa, bueno, y Sí. eso que te genera. Y llegamos a una sensación agradable, Uh-huh. positiva. Entonces, esto de las sensaciones y la felicidad van de la mano. Y volviendo a lo que comentabas recién, Uh-huh. a la pregunta, Sí. bueno, tengamos en cuenta,
por eso también la terapia o el liberarnos de un montón de cosas tiene que ver con ir acostumbrando a nuestra cabeza a realmente los lindos momentos y a las lindas sensaciones, fundamentalmente. Sí, claro, entrenar la mente, lo que hablamos recién, ¿no? Y acostumbrarla al mismo tiempo es limpiarla. Seguro. Y es una elección. Seguro. Y es una elección. Jorge, Exacto. Marcelo, si leí las 3 técnicas para ser feliz, gracias por la visita, por favor, gracias por este regalito. La verdad que pasamos un lindísimo momento. Gusto es mío. Las tortitas que trajo Paula vinieron Buenísimo. bárbaras. Muy rica. Y bueno, prometo leerlo y darte la devolución. Encantado. Devolución que haré en forma personal y también vía Twitter para compartirlo con todos nuestros oyentes, y además también, bueno, recomendarles que ya pueden, ¿ya están en librerías? Sí, está en las principales librerías de toda América y España. Me parece espectacular. Jorge, Marcelo Siley, las 3 técnicas para ser feliz. Nos pusiste feliz con tu visita. Un gusto. Así Gracias. es. Muchas gracias. Gracias, querido. No, por favor.